Bendiciones, bendiciones. Con ustedes, su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. En esta oportunidad, como siempre les digo, ser portador de las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A todo aquel que ha aceptado el plan de salvación, que ha aceptado el llamado de parte de Dios a través de Cristo Jesús, somos portadores de buenas noticias. A pesar de las luchas, a pesar de las adversidades, problemas, conflictos que podamos estar viviendo, somos portadores de las buenas noticias del reino de Dios. Por eso que en esta oportunidad quiero compartir un tema muy importante para nuestras vidas. A mí en lo personal me ha ayudado a desarrollar el carácter de Dios en mi vida, me ha enseñado a crecer, a madurar en las cosas del Señor. Y por eso a todo aquel que me pueda seguir por las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, quiero compartir este tema con cada uno de ustedes. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículos 7 y 9 nos dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burlan de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para enfrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, dice el profeta Jeremías, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Podemos ver la lucha interna en la cual el profeta Jeremías estaba. Por una parte, de no seguir cumpliendo el llamado de Dios en su vida, y por otra parte, un impulso, un llamado que tenía en su corazón y que no lo dejaba callar, que no lo dejaba abandonar el llamado que Dios le había hecho. Muchas veces podemos tener problemas, luchas, conflictos en nuestras vidas. Hemos aceptado ese plan de salvación. Hemos aceptado el llamado de parte de Dios a nuestras vidas. Y hemos comenzado a caminar en el Evangelio. Pero muchas veces hemos querido abandonar el llamado que Dios nos ha hecho. Pero que dentro de nuestro ser, nuestro espíritu que está dentro de nuestras vidas, nos dice que no abandonemos el llamado que tenemos de parte de Dios. Por eso que en esta ocasión quiero hablarles de un tema llamado la madurez espiritual. Y le he titulado Aunque nos haga llorar. Por eso, esta es una magnífica expresión de la lucha en que se debatía el alma del profeta. O sea, esa lucha que tenía el profeta Jeremías en su alma, en su ser, en su vida. Por una parte, el deseo de abandonar un ministerio que solo le producía sufrimiento, según él, lo que vivía, lo que le estaba sucediendo, lo que le estaba pasando. Y por otra, la imposibilidad de resistirse a una compulsión interior mucho más fuerte que él. Ese llamado que tenemos de parte de Dios. Ese llamado en el cual Dios nos ha hecho a través de su Hijo amado Jesucristo y a través del Espíritu Santo de Dios. Y que muchas veces lo hemos querido abandonar. En ocasiones de mi vida he querido abandonar lo que Dios me ha llamado a hacer cuando vinieron luchas, vinieron problemas, vinieron dificultades a mi vida y quise abandonar el llamado de Dios, pero que dentro de mi ser había algo que no me permitía abandonar lo que Dios me había llamado a hacer. Y por eso quiero compartir con ustedes este tema, porque esto me ha ayudado a madurar, a formar el carácter de Dios a mi vida, y eso es lo que deseo como ministro del Señor,
a que usted, que me pueda estar escuchando, que me pueda estar viendo, pueda desarrollar ese carácter, pueda formar el carácter de Dios en tu vida. Quizás has decidido abandonar el evangelio, quizás has decidido abandonar el llamado que Dios te ha hecho, sea cual sea el llamado en el cual Dios ha hecho a tu vida. No permita que las circunstancias, no permita que las adversidades te lleven a abandonar el llamado de Dios. Y eso que está dentro de tu interior, que te dice que no, que sigas avanzando, que sigas caminando. Ese es el Espíritu Santo de Dios dentro de tu ser, que no permite que tú abandones lo que Dios te ha encomendado. Según la Real Academia Española, señala 3 usos del término madurez. Un cierto estado de las frutas. El primero, un cierto estado de las frutas. Segundo, el juicio prudente o sensato en un hombre o en una mujer. Aquella persona que tiene un juicio que es prudente y que es sensato ha alcanzado una madurez. Y la edad de un individuo que disfruta plenamente de sus capacidades y que todavía no ha alcanzado la edad adulta. Un niño, un joven que ha alcanzado una madurez y no ha llegado a una edad adulta, sino que ha avanzado en el propósito, ha comprendido para qué ha sido llamado, tanto en lo espiritual como en lo secular, y no ha alcanzado una edad adulta. Pero esto es en lo secular. Pero en lo espiritual, Dios quiere que nosotros maduremos al llamado que nos ha hecho. Por eso que en esta ocasión quiero hablarte de 3 estados de madurez en el creyente que nos lleva a un cambio de vida que todo creyente debe anhelar. 3 estados de madurez en la vida del creyente que nos lleva a cambiar de vida y que todo creyente debe anhelar. Primer estado de madurez espiritual, la obediencia. Debemos ser obedientes al llamado de Dios. Sea cual sea el problema, la dificultad que podamos estar viviendo, debemos ser obedientes al llamado que Dios nos ha hecho. A ese llamado de poder cumplir el propósito de Dios en la vida. Por eso, obediencia es obedecer, acatar, ceder, cumplir, observar y someterse. Debemos someternos al llamado que Dios nos ha hecho. Debemos someternos a ese llamado que Dios nos ha hecho en cuanto a lo ministerial, en cuanto a lo secular, en cuanto a la familia o a lo matrimonial. En lo económico, debemos madurar, debemos tener este estado de madurez en la obediencia hacia Dios. La obediencia a Dios es uno de los deberes supremos de los hombres, porque Él es el hacedor, Dios es el hacedor, y los hombres dependen de su bondad y están sujetas a su ley. La obediencia a Dios es debido también porque Él nos ha redimido con su sangre a través de Cristo Jesús. La obediencia a Dios debe hacerse de corazón. O sea, la obediencia a Dios debe hacerse de corazón, no de obligación, sino que tiene que ser del corazón. Debemos obedecer, debemos someternos al llamado de Dios de corazón. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, nos narra la historia cuando Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le dijo a Abraham: vete de tu casa, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, le dijo Dios a Abraham, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, o sea, obedeció Abraham a Dios, como Dios le dijo, y Lot fue con él. Aquí hay un problema. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjense que Dios le dio una instrucción a Abraham. Vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y dice que Abraham se fue, pero se llevó a Lot con él. No hubo una obediencia, no se sometió a la voluntad de Dios. Dios le dice, vete de tu tierra, vete de tus parientes, vete de la casa de tu padre. Dios le está haciendo un llamado a Abraham y le está dando las instrucciones indicadas para que Abraham obedeciera a la voz de Dios. Pero Abraham se lleva a su sobrino Lot. Y fíjense que esto ocasionó problemas a la vida de Abraham. Porque dice las escrituras, cuando leemos la historia, cuando leemos esta historia, nos damos cuenta de que hubo problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Empezaron a pelearse entre sí. Y Dios no había hablado con Abraham por medio de estos problemas, por medio de estos conflictos. Y Abraham llama a su sobrino Lot y le dice, oye, mire, sobrino, no es bueno, porque somos parientes, que nos estemos peleando entre sí. Vete tú a un lado y yo me voy hacia el otro. Si tú agarras al este, yo me voy al sur. Y si tú agarras hacia el otro lado, yo agarro hacia este otro lado. Y dice que Lot vio hacia dónde se iba a dirigir y se fue. Fíjense que en el capítulo 13, versículo 14 del mismo libro de Génesis nos narra la historia. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, fue que Dios le habló a Abraham. Alza tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Alza tus ojos, mira ahora hacia los 4 puntos cardinales. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios le da una instrucción a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre, a una tierra que te voy a mostrar. Pero aquí en el capítulo 13 del libro de Génesis, Dios vuelve a hablar con Abraham después que Lot se apartó de él. Muchas veces Dios nos hace un llamado a nuestras vidas y no queremos someternos, no queremos obedecer, no queremos acatar lo que Dios nos está diciendo. Porque tenemos esos sentimientos en nuestras vidas y necesitamos madurar en cuanto a la obediencia hacia Dios. Y cuando empecemos a obedecer, cuando empecemos a someternos a la voluntad de Dios, es cuando vamos a ver que Dios va a poder hablar a nuestras vidas y va a poder confirmar su palabra a nuestras vidas. Cuando desarrollemos ese carácter, esa obediencia hacia nuestras vidas y podamos alcanzar este estado de madurez sobre nuestras vidas en obedecer a Dios. Esto fue lo que le sucedió a Abraham cuando salió de la casa de su padre. Por eso pasó con tantos problemas, por eso pasó con tantas dificultades,
Porque Dios le dijo, vete de la casa de tu padre, vete de tus parientes. Y Abraham fue y se llevó a Lot y se llevó a su padre. Y por eso pasó por tantas dificultades, por eso pasó por tantos problemas, por tantos conflictos. Y Dios necesitaba desarrollar en él ese carácter y que pudiera alcanzar un estado de madurez en cuanto a la obediencia. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros, que nosotros podamos alcanzar un estado de madurez, que nosotros podamos desarrollar en nosotros una madurez. Por eso debemos acatar, obedecer y cumplir la palabra del Señor a nuestras vidas. Sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad que usted y yo podamos estar viviendo, debemos obedecer al Señor. Segundo estado de madurez, miedo. Segundo estado de madurez, el miedo. El miedo es apresión, alarma, grima, espanto, susto, sobresalto, recelo, pánico y pavor. Esto es lo que produce el miedo. Alarma, susto, sobresalto, recelo, pánico y pavor. En estos tiempos de dificultades, en el que el mundo entero está sumergido en miedos, en temores, en angustia, en desesperación, nosotros los hijos de Dios tenemos que alcanzar este estado de madurez. Apartar el miedo hacia un lado, eso que nos asusta, eso que nos espanta, que causa recelo en nuestras vidas, que causa pánico y pavor. El miedo es un fenómeno negativo. El miedo es un fenómeno negativo que nos condiciona. El miedo es un fenómeno negativo que nos condiciona. O sea, Él nos pone condiciones a nosotros y es algo negativo en nuestras vidas. Nos oprime, nos puede paralizar, tomando por nosotros las decisiones que nos corresponden. El miedo nos lleva a tomar decisiones que no nos corresponden. Nos paraliza, no nos deja avanzar. El miedo conspira contra la ingenuidad y la transparencia porque nos hace precavidos y calculadores. En cortas palabras, el miedo nos complica la vida e interfiere en nuestras relaciones con Dios. El miedo nos complica la vida. El miedo nos paraliza, no nos deja avanzar, no nos deja caminar. Y por eso es necesario que nosotros desarrollemos un estado de madurez en cuanto al miedo. Y sé que es difícil, sé que nos hace llorar, que nos hace pasar por dificultades, pero necesitamos desarrollar una madurez en cuanto al miedo, porque nos paraliza, nos saca del propósito de Dios, nos espanta y no nos lleva a tomar decisiones que nosotros debemos tomar, sino que el miedo nos lleva a tomar esas decisiones. Por eso necesitamos madurar en cuanto al miedo. Seguimos con Abraham. En el capítulo 15, versículo 1, dice las Escrituras: después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo. Abraham tenía miedo. Y Dios le dice: no tengas miedo, Abraham. Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Dios le está diciendo a Abraham: no tengas miedo, hijo. Y Dios nos está diciendo a nosotros: no tengas miedo, porque yo soy tu protector. Dios es nuestro protector. En estos momentos de angustia, en estos momentos de dificultad que el mundo entero puede estar viviendo, no tengas miedo, porque Dios es nuestro protector.
protector. Y si Dios nos llamó, si Dios nos llamó para cumplir su voluntad, para cumplir con su propósito, no tengamos miedo, porque Él es nuestro protector. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me den recompensa? ¿De qué me sirve que tú me des recompensa? Si tú bien sabes que no tengo hijos, ¿cómo no me has dado ningún hijo? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. Le dice Abraham a Dios. Fíjense que en Abraham había un miedo. Y el Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Quien va a tomar posesión de todo lo que yo te voy a dar va a ser tu propio hijo y no va a ser un extraño. Aparta el miedo de tu vida, Abraham. Aparta el miedo de tu vida, Arnoldo. Aparta el miedo de tu vida, porque yo tengo un plan contigo. Y yo te voy a proveer todo. Y todo eso lo voy a hacer es a través de ti, a través de tu descendencia. Pero aparta el miedo de tu vida. Alcanza un estado de madurez en cuanto al miedo. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarla, le dice Dios a Abraham. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Porque Abraham le creyó a Dios ese día. Lo saca del campamento. Lo saca del campamento donde estaba asustado, donde tenía ese miedo. Ven, sal afuera. Párate aquí. Mira las estrellas. Mira las arenas. Mira el cielo. Si puedes contar las estrellas del cielo, vas a poder contar tu descendencia. Salgamos de esa carpa. Salgamos de donde estamos escondidos, donde el miedo nos ha llevado. En ocasiones el miedo me llevó a esconderme, a estar escondido con miedo, con temores. Pero Dios me sacó de ahí, me dijo: necesito que madures, que madures en el miedo, que apartes que el miedo hacia un lado, porque tengo proyectos, tengo planes para contigo. Yo te he llamado, tengo un propósito contigo, y es que tú anuncies mi evangelio a toda criatura, pero necesito que desarrolles un carácter en ti, necesito que apartes que el miedo de tu corazón y aceptes el llamado que te estoy haciendo. Por eso tú que me estás escuchando, por eso tú que me estás viendo, mi consejo en este día es que puedas salir de la carpa y puedas salir y ver las promesas que Dios te está haciendo. No permitas que el miedo tome las decisiones por ti. No permitas que el miedo te detenga a cumplir el propósito que Dios te está haciendo. Si no ves, sal de la carpa y ve lo grande y lo maravilloso que Dios quiere darte. En Génesis 26-24 Dios le pudo decir a Jacob: esa noche el Señor se le apareció y le dijo a Jacob: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Le está confirmando esta misma palabra a Jacob. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo. Y Él nos está diciendo: ustedes son descendencia de Abraham por medio de la fe. Porque por medio de Abraham van a ser benditas todas las tierras, todas las naciones del mundo. Por medio de la fe. Y si tú tienes fe y si yo tengo fe, Abraham es nuestro padre. No tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo, Dios está con nosotros. Por causa de mi siervo Abraham, te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Dios nos va a bendecir. Dios nos está bendiciendo, pero nos quiere bendecir aún más. Necesitamos salirnos de esa carpa donde estamos escondidos, donde estamos con miedo, donde estamos con temores, salir afuera y ver las promesas del Señor para que podamos recibir las bendiciones de Dios. Tercer estado de madurez, la fe. Necesitamos madurar en la fe, necesitamos madurar en lo que Dios nos ha
dicho. La fe viene de la palabra griega pisti, que quiere decir persuasión, credibilidad, moralmente convicción. Fe significa confianza, una confianza, significa seguridad, significa certeza y convicción. Tenemos que tener una plena confianza de lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que tener una seguridad, estar seguro en lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que tener una certeza de que lo que Dios nos ha dicho lo vamos a recibir, y tenemos que estar convencidos. Por eso necesitamos madurar en la fe. No una fe fingida, no una fe porque otros nos lo hayan dicho, sino una fe que venga de parte de Dios y que tengamos esa seguridad de que lo vamos a recibir. Sea el problema en el que estés viviendo y que Dios te haya hecho un llamado, debes estar seguro de que va a llegar a tu vida. Debes tener la certeza, debes estar convencido de que va a llegar ahí a tu vida. Y cuando llegue te vas a sentir gozoso, porque has desarrollado un estado de madurez en cuanto a la fe en tu vida. La fe es confianza del corazón y de la mente en Dios y sus caminos, que nos conduce a actuar en armonía con su soberana voluntad. La fe es confianza del corazón y de la mente en Dios y sus caminos, que nos conducen a actuar en armonía con su soberana voluntad. Esta fe no se basa en una aceptación ciega e irracional, sino en una suprema confianza en la capacidad y la integridad de Dios. Es una confianza en una integridad a Dios. Seguimos con Abraham. En Génesis 22:1 nos dice: después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham. Después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre. Y él contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. ¡Wow! ¡Qué problema, vale! Dios llama a Abraham y le dice: sacrifícame a tu único hijo, a Isaac. Tenía dos, Ismael e Isaac. Sacrifícame a Isaac. Vete a una montaña que yo te voy a mostrar y sacrifícamelo allá. Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba viendo si Abraham había alcanzado una madurez en la fe. Ya Abraham había alcanzado una madurez en la obediencia. Ya Abraham había alcanzado una madurez en el miedo, lo había apartado de su vida. Pero ahora necesitaba ver si estaba maduro en la fe. Y dice que Abraham al día siguiente se levantó, se llevó un buey, se llevó a dos de sus criados y se llevó a Isaac y se fue a la montaña. Y que cuando estaba llegando al lugar, Dios le muestra el lugar, valga la redundancia. Y dice la palabra del Señor que Abraham dejó a sus dos siervos y dejó al asno y se fue al lugar a sacrificar a su hijo. Ya Abraham había aprendido, había madurado. Y dijo: voy a dejar a mis dos siervos y voy a dejar al buey. No vaya a ser que cuando llegue allá los siervos me vayan a decir: ¿por qué lo vas a hacer? Tú no estás viendo que es tu hijo. Por eso necesitamos madurar en la obediencia, necesitamos madurar en el miedo y necesitamos madurar en la fe. ¿Qué es lo que tanto nosotros amamos, que no nos permite avanzar en los caminos del Señor? Y que Dios nos está diciendo: sacrifícame lo que tú más amas. Sacrifícame lo que tú más amas. Sacrifícalo. Ve ahí a la montaña y sacrifícalo. Tienes que tener la plena confianza. Debes tener la plena seguridad, la plena certeza que lo vas a recibir. Por eso debemos sacrificar lo que nosotros más amamos para el Señor.
y creer, tener esa fe, madurar en la fe. Madurar para alcanzar las bendiciones del Señor. Hebreos 11:8 dice: por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por fe y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esas promesas. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tenía base firme, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Maduremos en la fe. Sea cual sea el problema, la dificultad, tenga la confianza, tenga la certeza, tenga la seguridad de que lo va a recibir. Por eso, aunque nos haga llorar, debemos madurar. Debemos madurar en la obediencia. Lo que Dios te haya dicho, debemos madurar en la obediencia. Debemos madurar en el miedo, apartar el miedo, echarlo afuera. Que el miedo no tome las decisiones por nosotros. Que el miedo no nos espante y nos saque del propósito de Dios. Y debemos madurar en la fe, tener la confianza, tener la certeza, tener la seguridad de que lo que Dios nos prometió lo vamos a recibir. Si Dios te hizo un llamado, sea cual sea el llamado, a predicar su palabra, a un ministerio, profeta, evangelista, apóstol, maestro, pastor, si te llamó como salmista, si te llamó como intercesor, si te llamó a lo que te haya llamado, debemos madurar en la obediencia, debemos madurar en el miedo, debemos madurar en la fe. Aunque nos haga llorar, debemos madurar. Yo he desarrollado ese carácter en mi vida. He madurado en la obediencia. Sé cuando debo obedecerle a Dios, cuando Dios me dice una palabra, porque lo he aprendido en vivencias propias. Lo he vivido, lo he llorado. En el miedo, muchas veces he tenido miedo y he llorado. He sentido un fuerte dolor. En la fe he tenido que pasar por diversas pruebas, por diversas dificultades. Y Dios me ha ayudado a tener la confianza, a tener la seguridad de que lo voy a recibir. Por eso debes madurar. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde grande y poderosamente sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo tu ser.